Himaynalla, Guatemanta, Allin Hamsla Kaichi, Kai Quechua, Cocha, Gotuman, Wales Kushenkichi. Hola, hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos nuevamente al canal Quechua Cocha. Espero que se encuentren muy bien. Kunampi, Yawara y Lumanta y Kusunchi. Hoy estaremos aprendiendo acerca de la familia, vocabulario sobre la familia. Yawarayuy, Gallarina Yachihña, comencemos. Yawarayuy, mi familia. Hay otra palabra también para hacer referencia a mi familia. Yawar Masikuna. Hace referencia a mi familia. Yawar Masikuna, mi familia. La familia está integrada generalmente por los siguientes miembros. Tenemos a Hatuntata, que sería abuelo. Hatun mama, abuela. Hatun mama, abuela. Después tenemos en la familia tata, tal como está, tata, mamá. Igual que en castellano mamá, pero sin acento. Hatun tata, abuelo. Hatun mama, abuela. Tata, papá. Mamá, mamá. Y tenemos a los hijos. Ahora vamos a revisar el orden de los hijos. Los Simpsons son reconocidos y los hijos también hemos visto en algún momento, por eso se nos va a ser más factible, más fácil aprender los términos. En este caso, Bart es el hijo mayor. En quechua, hijo o hija mayor se dice kuraj wawa, hijo o hija mayor. Lisa es la hija de intermedio. Chaupi wawa. A la hija o al hijo intermedio o que son del medio se los llama chaupi wawa. Maggie es la hija menor. En quechua, hija o hijo menor se dice sulka wawa. Sulka wawa, tiene explosiva. Hay otro término que es también reconocido, pero este término utilizamos cuando hay cierta confianza. Gonchu puchu, quizás han escuchado. Gonchu puchu. Hijo mayor en quechua decimos kuraj wawa. Hija o hijo intermedio del medio, chaupi wawa. Y a los menores, a las menores, hijas menores o hijos menores, sulka wawa. Y si hay cierta confianza decimos gonchupuchu. Continuamos aprendiendo el vocabulario de la familia. Ahora pasamos a los hermanos. En castellano, cuando decimos hermanos, hablamos tanto de hermanas y hermanos en general. En quechua no podemos. Tenemos que especificar si son hermanas, si son hermanos. Tenemos aquí el ejemplo de dos niñas. Entre mujeres, para decir hermana, decimos ñaña. Solo las mujeres. Los varones, para hablar entre hermanos, entre varones, utilizamos el término wauge. Las mujeres, entre hermanas, utilizamos el término ñaña. Los varones, el término wauge. No se olvide. Ahora, las mujeres, si quieren hablar de un hermano, tendríamos que utilizar el término tura. Para decir hermano, tura. Los varones, para decir hermana, tendrían que utilizar el término pana. No podemos utilizar el mismo término juntos. Las mujeres, para hablar de la hermana, decimos ñaña. Hablar del hermano, tura. Los varones, para hablar de su hermano, utilizan el término wow. Para hablar de su hermana, el término pana. Vamos a revisar más ejemplos, no se preocupen. ¿Cómo utilizo? ¿Cuál utilizo? Ya debemos estar preocupados, pero no se preocupen, vamos a revisar otros ejemplos. Aquí tenemos el caso de los Simpson nuevamente, ¿se acuerdan? Bart era kuraj wawa, Lisa era chaupi wawa, Maggie era sulka wawa. Ahora vamos a revisar con los hermanos. Lisa es una niña, es una mujer. Lisa, para hablar de su hermana, ¿qué término tenía que utilizar? ¿Se acuerdan? Ella tendría que decir ñaña, entre mujeres. Lisa, para hablar de su hermano, Bart, tendría que utilizar el término tura, porque Lisa es mujer. Las mujeres utilizamos el término tura y ñaña, no se olvide. Ahora Bart no puede utilizar los mismos términos. Bart, para hablar de su hermana Lisa, él tendría que utilizar el término pana, porque Bart es varón. Y si Bart tuviera un hermano, ahí sí él podría utilizar el término wauge. Lisa, nuevamente, para hablar de su hermana, como es mujer, utiliza el término ñaña. Para hablar de su hermano, tura. Bart, siendo varón, no puede utilizar los mismos términos. Por lo tanto, para hablar de su hermana va a decir pana, y si tuviera un hermano, él diría wauge. Aquí vamos a ver un ejemplo más.
Homero es varón. Para hablar de su hermano, que también es varón, él utiliza el término wauge y tiene una hermana. Él, para hablar de su hermana, tendría que utilizar el término pana. Pana, no se olvide. Para recordar rapidito, las mujeres utilizamos el término para decir hermana, ñaña. Y para decir hermano, tura. Estos dos términos utilizamos nosotras las mujeres. Los varones, para hablar de su hermana, utilizan pana. Y para hablar de su hermano, utilizan el término wauge. Los varones pueden utilizar estos dos términos en quechua para hablar de su hermana y su hermano. Las mujeres, para hablar de nuestra hermana, tendríamos que utilizar ñaña, y para hablar de nuestro hermano, tura. En caso de que me equivoque por X razón, yo siendo mujer y he dicho pana, puede que piensen que soy varón y no mujer. Y lo mismo sucede, un varón se equivoca y ha dicho ñaña, pueden dar a entender que son mujeres. Entonces mucho cuidado con estos términos de la familia. Walespacha, kunampi, jawarisunchi, runaj tiapuinin. ¿Qué serían los adjetivos o sufijos posesivos? Vamos a revisar ahora. ¿Se acuerdan cómo se decía mamá? Era simplemente sin acento, ¿no? Mama. Mi mamá, simplemente tengo que agregar esta Y. Mamay. Esta Y es posesivo de primera persona. Mi mamá. Ahora quiero decir mi papá, voy a reemplazar el mamá por tata. Tatay. Mi hermana, ñañay. Mi hija, guaguay. La Y que tenemos acá es posesivo de primera persona. Mamay, tatay, hatun tatay, hatun mamay podemos utilizar. La Y aumento y ya se vuelve mi, posesivo, mío. Ahora, para decir, por ejemplo, tu papá, tenemos tata, vamos a decir tataiki. Agregamos el iki y ya es posesivo, posesivo. Sería tu papá, tu papá. ¿Cómo diría tu mamá? Mamaiki. Trabajaremos con abuelo. ¿Cómo se decía abuelo? ¿Se acuerdan? Era hatun tata. Para decir mi abuelo, agrego simplemente la Y, hatun tatai, mi abuelo. Para decir mi abuela, hatun mamay. Y para decir tu abuelo, tendría que decir hatun tatay. Tu abuela, hatun mamay. Ahí tenemos los primeros posesivos. Y, primera persona, mi. Mi. Y iki, tú. Posesivos, no se olvide. Podemos utilizar estos posesivos tanto con objetos, sustantivos, sujetos. Podemos utilizar de las cosas que nos podemos apropiar. Para decir, ejemplo, mi gato, primero tengo que acordarme gato, la palabra base o raíz que lo llamamos. Y sería misi. Facilito, misi. Para decir mi gato, agrego la Y. Misi. Para decir tu gato, misiki. Ahí tenemos los primeros dos posesivos de primera persona y segunda persona. Podemos ya ir practicando con los diferentes integrantes de la familia. Muy bien, espero que hayan aprendido un poquito más de la familia y los posesivos. No se olviden poner en práctica y nos vemos en la siguiente sesión. Huascuticama.